Jerusalén, 33 después de Cristo. La ciudad bullía con peregrinos que llegaban para celebrar la Pascua, pero pocos notaron el movimiento discreto en las sombras del atardecer. Un hombre cargando un cántaro de agua, detalle peculiar en una sociedad donde esta era una tarea exclusivamente femenina, atravesaba las calles estrechas y sinuosas de la ciudad antigua. No era un simple portador de agua, sino un mensajero, una señal codificada. El hombre seguía su camino aparentemente ordinario mientras dos discípulos lo observaban a distancia, conforme a instrucciones precisas recibidas de su maestro. Entren en la ciudad y encontrarán a un hombre llevando un cántaro de agua, síganlo. Lo que pocos sabían es que este simple código era un método utilizado por grupos clandestinos de la época para marcar encuentros secretos, especialmente entre esenios y otros círculos esotéricos judíos que operaban al margen de la sociedad. Dentro de una ciudad vigilada por los ojos atentos de la guardia romana y los informantes del Sanedrín, Jesús de Nazaret, ya marcado como objetivo de una conspiración mortal, organizaba meticulosamente lo que sería su último y más importante encuentro con sus seguidores más cercanos. Una comida que trascendería el tiempo y permanecería envuelta en misterios incluso después de 2 milenios. El cenáculo, como sería conocido posteriormente, estaba ubicado en el segundo piso de una construcción en Jerusalén, un espacio suficientemente privado para albergar a 13 hombres en un momento de creciente tensión política. Los preparativos no eran simples. La Pascua judía exigía elementos rituales específicos, cada uno cargado de profundo simbolismo: el cordero sacrificial, las hierbas amargas, el pan sin levadura, el vino y el charoset. Sin embargo, evidencias históricas y análisis contextuales revelan que la disposición de estos elementos en aquella noche específica divergía sutilmente de las costumbres tradicionales. Jesús no estaba simplemente siguiendo el ritual prescrito, lo estaba reinterpretando de manera revolucionaria. Los apóstoles, provenientes de diversos orígenes y con temperamentos distintos, se reunían en este ambiente cargado de expectativa. Entre ellos, Pedro, el pescador impulsivo de Galilea; Juan, el joven discípulo especialmente cercano al maestro; Mateo, el ex recaudador de impuestos con conexiones en el mundo romano; y Judas Iscariote, el administrador de las finanzas del grupo cuyas verdaderas motivaciones permanecen objeto de intensa especulación histórica. La posición de estos hombres alrededor de la mesa baja, reclinados sobre almohadones conforme a la costumbre de la época, no sentados como erróneamente se retrata en obras de arte posteriores, revela una jerarquía interna y alianzas que raramente son exploradas en las narrativas tradicionales. A medida que la noche avanzaba y el ritual comenzaba, Jesús introdujo elementos que trascendían el seder tradicional, transformando una celebración de liberación histórica del pueblo judío en algo enteramente nuevo. Las palabras pronunciadas sobre el pan y el vino, "Este es mi cuerpo" y "Esta es mi sangre", representaban más que metáforas poéticas, eran declaraciones revolucionarias que subvertían no solo el ritual judío, sino todo el sistema de sacrificios del templo. Análisis lingüísticos de las expresiones arameas originales sugieren capas de significado perdidas en las traducciones posteriores, incluyendo referencias a tradiciones místicas judías que pocos fuera de los círculos esotéricos comprenderían. El momento más dramático ocurrió cuando Jesús anunció la presencia de un traidor entre ellos. El método utilizado para identificar a Judas, ofreciéndole un pedazo de pan mojado, tenía paralelos con rituales de identificación de conspiradores en sociedades secretas de la época, un detalle frecuentemente ignorado por los estudiosos modernos. Fue en este escenario cargado de tensión, simbolismo oculto y presagios de tragedia inminente donde ocurrió la transformación de una antigua celebración pascual en un nuevo pacto que redefiniría la historia espiritual de la humanidad. Si te han intrigado estas revelaciones iniciales sobre la Última Cena, comenta abajo qué aspecto de esta narrativa despertó más tu curiosidad. Hay capas aún más profundas de misterio por revelar sobre esta noche que cambió el curso de la historia occidental. Mientras el ritual de la cena se desarrollaba, tensiones subyacentes recorrían el ambiente como corrientes invisibles. En la superficie, se trataba de un seder pascual tradicional, pero análisis históricos revelan una capa más profunda de significados e intenciones. Jesús, plenamente consciente de la vigilancia que se intensificaba en el exterior, conducía el ritual con una autoridad que trascendía el papel común de un anfitrión.
Registros arqueológicos e históricos sobre la disposición de los comensales en banquetes judíos del primer siglo sugieren que cada discípulo ocupaba un lugar específico según su importancia o función. Judas, contrariando representaciones posteriores, probablemente estaba posicionado en un lugar de honor, lo suficientemente cerca como para que Jesús pudiera entregarle el pedazo de pan mojado, un detalle aparentemente trivial que investigadores modernos identifican como parte de un código de reconocimiento utilizado en círculos iniciáticos de la Judea antigua. Los gestos de Jesús durante la celebración revelaban influencias no solo de la tradición farisea dominante, sino también de prácticas esenias y otras corrientes místicas judías consideradas heterodoxas por el establishment religioso de Jerusalén. El cáliz compartido no era solo un elemento ritual común, sino que cargaba referencias a profecías mesiánicas específicas que hablaban de una nueva alianza que sustituiría los sacrificios del templo. Una declaración revolucionaria en un momento en que el sistema sacrificial era el centro de la vida religiosa judía y fundamento del poder de las autoridades sacerdotales. La comida avanzaba con una secuencia ritual precisa, cada elemento cargando significados que se desplegaban en múltiples capas. Las hierbas amargas, tradicionalmente simbolizando la amargura de la esclavitud en Egipto, fueron recontextualizadas en un nuevo drama de liberación que se desarrollaba en ese momento. El pan ácimo, quebrado y distribuido con palabras nunca antes escuchadas en un seder pascual, «Este es mi cuerpo ofrecido por vosotros», establecía una conexión directa entre Jesús y el sacrificio, subvirtiendo la centralidad del cordero en la celebración tradicional. Análisis lingüísticos de las expresiones originales en arameo revelan matices perdidos en las traducciones posteriores. La frase «esto es mi cuerpo» cargaba connotaciones de presencia real que trascendían el simple simbolismo, mientras que la referencia a la sangre de la alianza derramada por muchos evocaba no solo el éxodo de Egipto, sino también profecías específicas sobre una transformación radical del orden espiritual. Durante este momento crucial, documentos históricos sugieren que la tensión entre los discípulos era palpable. Los evangelios registran disputas sobre quién sería el mayor entre ellos, pero análisis contextuales indican que estas discusiones reflejaban preocupaciones más profundas sobre la naturaleza de la misión de Jesús y el papel que cada uno desempeñaría en los eventos inminentes. Mientras tanto, fuera del cenáculo, autoridades judías y romanas se movían en una compleja danza de poder y negociación, con indicaciones históricas de que el Sanedrín estaba dividido respecto a la cuestión de Jesús y que la decisión final sobre su destino implicaba delicadas consideraciones políticas en un periodo de inestabilidad durante la Pascua. El momento más dramático de la noche llegó cuando Jesús anunció explícitamente la traición inminente. Los evangelios registran su declaración: «Uno de vosotros me traicionará», seguida por consternación y cuestionamientos entre los discípulos. Documentos no canónicos y análisis comparativos con otros textos del período sugieren que este anuncio seguía un patrón reconocible de revelación gradual, común en círculos esotéricos judíos. Jesús no solo predijo la traición, sino que la incorporó al nuevo significado que estaba estableciendo para el ritual pascual. El método de identificación del traidor, mojar un pedazo de pan y entregárselo a Judas, tenía paralelos en rituales de reconocimiento y exposición practicados por comunidades como los esenios, que veían la mesa como un espacio de purificación y juicio. Tras este momento decisivo, los evangelios registran que Satanás entró en Judas, una expresión que, analizada en el contexto cultural de la época, indica menos una posesión demoníaca en el sentido moderno y más una referencia a la función arquetípica del adversario, necesaria para el desarrollo del drama cósmico que estaba en curso. La salida de Judas hacia la noche oscura marcó el punto de no retorno en la narrativa, iniciando una secuencia de eventos que culminaría en la crucifixión. Mientras el traidor se alejaba, Jesús introdujo lo que sería conocido posteriormente como el Nuevo Mandamiento: amar unos a otros como Él los amó, y comenzó a preparar a sus seguidores para su inminente partida. Si estas revelaciones sobre la dimensión esotérica y ritualística de la Última Cena han despertado tu curiosidad, continúa acompañándonos para descubrir cómo los elementos de esta noche extraordinaria se conectan con tradiciones anteriores y posteriores. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perder la continuación de este viaje a través de los secretos mejor guardados de la historia espiritual de Occidente.
Con la salida de Judas hacia la oscuridad exterior, la atmósfera en el cenáculo se transformó abruptamente. El grupo restante de 11 discípulos participaba ahora de algo que trascendía el ritual pascual tradicional, adentrándose en un territorio espiritual desconocido incluso para los más iniciados en las tradiciones judías. Jesús intensificó su discurso, transmitiendo enseñanzas de una profundidad y urgencia sin precedentes. El relato de Juan, significativamente diferente de los evangelios sinópticos, preserva lo que los estudiosos identifican como un discurso de despedida que seguía patrones rituales conocidos en círculos místicos judíos cuando un maestro preparaba a sus discípulos para su ausencia física. Análisis filológicos detallados de las palabras griegas usadas en los manuscritos más antiguos sugieren que Jesús empleó terminología específica asociada a tradiciones místicas judías, incluyendo conceptos sobre unión espiritual y conocimiento directo que habrían tenido una resonancia particular con discípulos familiarizados con corrientes esotéricas del judaísmo. La promesa del Paráclito, tradicionalmente traducido como consolador o abogado, empleaba un lenguaje que evocaba antiguas tradiciones proféticas sobre la interiorización de la ley divina, sustituyendo el sistema externo de sacrificios por una presencia divina directa. Una declaración revolucionaria que muchos estudiosos consideran la semilla de la ruptura definitiva entre el cristianismo naciente y el judaísmo tradicional. Durante este intenso periodo de instrucción, Jesús reveló a los discípulos más cercanos conocimientos anteriormente reservados solo para iniciados, en una práctica conocida en círculos esotéricos como transmisión final. Un maestro que prevé su muerte inminente comparte sus enseñanzas más profundas, aquellas que normalmente se revelan solo tras años de preparación. Las instrucciones culminaron con un momento de extraordinaria vulnerabilidad humana, registrado con detalles significativos en los evangelios. La declaración de Jesús de que todos los discípulos lo abandonarían, seguida por la vehemente negación de Pedro, revela una dinámica raramente explorada en las interpretaciones tradicionales. Estudios psicohistóricos sugieren que este momento representó una crisis profunda en la identidad colectiva del grupo, forzando a cada discípulo a confrontar sus límites y fragilidades ante la tribulación inminente. La predicción específica de la triple negación de Pedro antes del canto del gallo seguía un patrón característico de profecías de falla documentadas en otras comunidades esotéricas judías, donde el reconocimiento previo de la debilidad humana era considerado parte esencial del proceso iniciático. Los relatos evangélicos divergen significativamente sobre los detalles de este episodio, pero análisis textuales comparativos sugieren que estas variaciones no son meras inconsistencias, sino que reflejan diferentes tradiciones de interpretación de este momento crucial dentro de las primeras comunidades cristianas. El anuncio de Jesús sobre beber nuevamente del fruto de la vid solo en el reino de Dios representaba mucho más que una simple referencia escatológica. Análisis contextuales revelan una alusión velada a tradiciones místicas judías sobre el vino conservado desde la creación del mundo, reservado para el banquete mesiánico final. Lo que implica que la última cena era simultáneamente el cierre de una era y la prefiguración de una realidad futura. La tensión emocional de este momento queda capturada en los relatos que mencionan el canto de un himno antes de la salida hacia el Monte de los Olivos, probablemente parte del ayel tradicional, Salmos 113 a 118, pero reinterpretado a la luz de los dramáticos acontecimientos en curso, transformando un ritual familiar en una experiencia radicalmente nueva. La salida del cenáculo marcó la transición final de la fase ritual al enfrentamiento directo con las fuerzas opositoras. El camino elegido hacia el Monte de los Olivos no era arbitrario, sino cargado de significado simbólico y estratégico. Análisis geográficos e históricos indican que Jesús seleccionó deliberadamente una ruta que atravesaba el Valle del Cedrón, un lugar asociado en las tradiciones proféticas con el juicio divino y la transformación apocalíptica, mencionado específicamente en el libro de Zacarías en conexión con eventos mesiánicos. Manuscritos esenios encontrados en Qumrán revelan que esta área específica era considerada el escenario previsto para el enfrentamiento final entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de las tinieblas, una creencia que sin duda no pasaría desapercibida para los discípulos familiarizados con estas tradiciones. Durante este recorrido nocturno, los evangelios registran que Jesús continuó sus instrucciones finales, con un énfasis creciente en preparar a los discípulos para los eventos traumáticos que se avecinaban.
El contraste entre la atmósfera protegida del cenáculo y la exposición del trayecto nocturno reflejaba una transición ritual reconocible en tradiciones iniciáticas, el paso del espacio sagrado controlado al enfrentamiento directo con las fuerzas externas adversas. Al llegar a Getsemaní, un jardín o bosque de olivos en la ladera del monte, Jesús inició la que sería su lucha interior más intensa, revelando un lado profundamente humano raramente enfatizado en las interpretaciones tradicionales. La angustia expresada en sus oraciones, con referencias al cáliz que prefería no beber, se conectaba directamente al cáliz ritual compartido momentos antes en el cenáculo, completando un poderoso simbolismo circular que solo recientemente los estudios histórico-críticos han comenzado a apreciar plenamente. Esta extraordinaria travesía de la mesa ritual al jardín de agonía revela dimensiones de la historia que trascienden las interpretaciones convencionales, ofreciendo una visión más rica y matizada de los eventos que transformaron la historia espiritual de la humanidad. Si este contenido está ampliando tu comprensión de la Última Cena, ayúdanos a compartir este conocimiento, suscríbete a nuestro canal ahora y participa en la conversación en los comentarios sobre qué aspectos de este análisis histórico desafían más tu visión tradicional de estos eventos. La llegada al Getsemaní marcó el inicio de la fase más profunda y enigmática del drama cósmico que se desarrollaba aquella noche. Mientras los 8 discípulos permanecían en la entrada del jardín, Jesús llevó consigo solo a Pedro, Santiago y Juan, el mismo trío privilegiado que había presenciado la transfiguración en el monte, hacia el interior más reservado de aquel espacio cargado de simbolismo esotérico. Análisis topográficos y tradiciones locales preservadas en manuscritos antiguos sugieren que este jardín específico no era un simple bosque de olivos, sino un espacio ritualístico conectado con antiguas tradiciones preisraelitas relacionadas con el culto a la fertilidad y la renovación cíclica, posteriormente asimiladas y reinterpretadas por la tradición esotérica judía. La palabra Getsemaní, tradicionalmente traducida como prensa de aceite, cargaba significados más profundos en círculos iniciáticos, refiriéndose al proceso de extracción de la esencia espiritual a través del sufrimiento purificador, un simbolismo que Jesús encarnaba ahora en su experiencia personal. Pedro, Santiago y Juan fueron instruidos a permanecer vigilantes y orar, mientras el Maestro se alejaba para su lucha interior más intensa, a una distancia calculada que los rabinos místicos de la época consideraban el espacio liminal entre la presencia y la ausencia, donde el discípulo experimenta simultáneamente la cercanía del Maestro y el inevitable distanciamiento. Estudiosos de rituales iniciáticos antiguos identifican en esta disposición específica un patrón reconocible, el Maestro conduciendo a sus discípulos más avanzados al umbral de una experiencia trascendente, pero que, en última instancia, debe ser enfrentada en absoluta soledad interior. Las descripciones evangélicas de la angustia de Jesús, su postración con el rostro contra el suelo y el sudor como gotas de sangre corresponden precisamente a estados alterados de conciencia documentados en otras tradiciones místicas del Mediterráneo antiguo, indicando una experiencia genuina de catábasis, el descenso ritual al abismo interior, que precede a toda auténtica transfiguración espiritual. Mientras tanto, los discípulos, incapaces de sostener el estado de vigilia solicitado, sucumbían repetidamente al sueño, revelando el abismo existencial entre el Maestro plenamente consciente y los discípulos aún atrapados en los límites de la percepción ordinaria. El momento crucial de la oración de Jesús en Getsemaní, con su súplica por la remoción del cáliz seguida por la aceptación de la voluntad divina, trasciende el mero drama psicológico personal y revela capas de significado que permanecieron oscurecidas por siglos de interpretaciones teológicas simplificadas. Análisis lingüísticos de las expresiones originales arameas sugieren que Jesús empleaba terminología específica de los círculos apocalípticos judíos, para quienes el cáliz representaba no solo sufrimiento individual, sino la recapitulación microcósmica de un enfrentamiento cósmico primordial entre principios opuestos. Manuscritos esenios recientemente traducidos revelan que esta noción del enfrentamiento final como un cáliz amargo que el Mesías debía beber era una metáfora establecida en círculos místicos judíos del período del Segundo Templo. La repetición triple de la oración, lejos de ser una simple énfasis narrativa, seguía un patrón ritual específico asociado a la tradición cabalística primitiva, donde la triple invocación representaba la penetración a través de los 3 velos que separaban el mundo manifiesto de las esencias divinas primordiales.
Los gestos corporales descritos en los Evangelios, postrarse con el rostro en tierra, levantarse para verificar a los discípulos, regresar a la posición de oración, reproducían movimientos prescritos en antiguos rituales de iniciación del cercano Oriente, preservados en tradiciones esotéricas judías y posteriormente incorporados a las prácticas místicas cristianas primitivas. La mención específica de la distancia que Jesús mantuvo de los discípulos, un tiro de piedra, carga significados numerológicos en la tradición mística judía, correspondiendo precisamente al espacio simbólico que separa el mundo profano del sagrado. Durante esta vigilia solitaria, los evangelios mencionan brevemente la aparición de un ángel para fortalecerlo, un elemento frecuentemente descuidado en las interpretaciones modernas, pero que análisis comparativos con literatura apocalíptica contemporánea revelan como el momento crítico de la confirmación angelical, necesaria para validar la autenticidad de una experiencia visionaria genuina. El contraste entre la intensidad trascendente de la experiencia de Jesús y el sueño recurrente de los discípulos establece un patrón arquetípico que sería posteriormente incorporado a los rituales iniciáticos de las primeras comunidades cristianas, donde los neófitos debían confrontar su incapacidad natural de permanecer espiritualmente despiertos antes de recibir los misterios más profundos. La conclusión de la vigilia en Getsemaní y la subsiguiente captura de Jesús representan no solo eventos históricos externos, sino la culminación de un proceso interior de transformación que sería posteriormente codificado en las tradiciones místicas cristianas como el misterio de la entrega voluntaria. Cuando Jesús finalmente despierta a los discípulos dormidos con las enigmáticas palabras «¿Dormís y descansáis? He aquí que ha llegado la hora», no estaba simplemente haciendo una observación circunstancial, sino pronunciando una fórmula ritual reconocible en tradiciones iniciáticas del período, donde el contraste entre sueño y vigilia simbolizaba estados distintos de conciencia espiritual. La llegada de Judas con la multitud armada ocurrió precisamente cuando Jesús concluyó su proceso interior de transformación, una sincronicidad que tradiciones gnósticas posteriores interpretarían como evidencia de un plan cósmico meticulosamente orquestado, donde aparentes antagonistas desempeñan papeles complementarios necesarios. El método específico de identificación, el beso de Judas, cargaba significados rituales profundos en tradiciones mediterráneas antiguas, donde el beso representaba no solo saludo, sino transferencia de esencia espiritual y responsabilidad kármica. Textos apócrifos sugieren que este gesto fue más complejo y cargado de significado de lo que las narrativas canónicas preservaron, posiblemente incluyendo palabras susurradas que establecían un pacto secreto entre Jesús y Judas. La reacción impulsiva de Pedro al sacar la espada y herir al siervo del sumo sacerdote revelaba la persistencia de la incomprensión discipular respecto a la naturaleza del enfrentamiento en curso, no una batalla física por el poder temporal, sino un conflicto en dimensiones más profundas de la realidad. La orden de Jesús de enfundar la espada, seguida por la enigmática declaración sobre las 12 legiones de ángeles, evocaba terminología específica de los apocalipsis judíos, donde las huestes angelicales estaban organizadas en estructuras precisas correspondientes a las 12 tribus de Israel y a los poderes zodiacales. Una referencia que tendría resonancia específica para discípulos familiarizados con tradiciones esotéricas. El abandono final de Jesús por parte de los discípulos, cumpliendo la profecía pronunciada durante la cena, completaba el patrón arquetípico preservado en mitos de muerte y renacimiento de todo el mundo antiguo, el héroe divino que debe enfrentar solo a las fuerzas de las tinieblas antes de que pueda ocurrir cualquier transformación cósmica. Así, desde los intensos diálogos del cenáculo hasta las sombras de Getsemaní, desde la intimidad de la cena pascual hasta el aislamiento de la prisión, se desarrolló no solo una secuencia de eventos históricos, sino un drama multidimensional cuyas repercusiones continuarían reverberando a través de los siglos, inspirando a generaciones de místicos, visionarios y buscadores espirituales a penetrar en los misterios más profundos de la transformación humana. Hemos llegado al final de esta extraordinaria jornada por los misterios de la Última Cena y los momentos finales en Getsemaní, revelando capas de significado que raramente son exploradas en las interpretaciones tradicionales. Si estas revelaciones despertaron tu curiosidad y ampliaron tu comprensión de estos eventos históricos y espirituales, no guardes este conocimiento solo para ti. No olvides dejar tu like en este vídeo.
Eso nos ayuda enormemente a alcanzar a más personas interesadas en desvelar los misterios ocultos de las Escrituras. Suscríbete a nuestro canal ahora mismo y activa las notificaciones haciendo clic en la campanita para ser el primero en recibir nuestros próximos contenidos reveladores. Tus comentarios son fundamentales para nuestra comunidad. Comparte qué aspecto de este análisis impactó más tu visión sobre la Última Cena y Getsemaní. Comparte este vídeo con amigos y familiares que disfrutan descubrir las dimensiones más profundas de las tradiciones espirituales. Y no dejes de ver nuestros otros vídeos relacionados con este fascinante tema, como la verdadera historia de Judas Iscariote, traidor o colaborador esencial, y el destino transformador del centurión que crucificó a Jesús. Hasta nuestro próximo encuentro en las profundidades de la sabiduría antigua, que la luz del conocimiento esotérico ilumine tu camino. Paz y revelaciones.